Entonces, para los que trajeron sus Biblias, vamos todos por favor a Génesis capítulo 6, del 9 al 22. El tema de esta noche se llama ¿con qué materiales estás construyendo tu arca? ¿Con qué materiales estás construyendo tu arca? Génesis capítulo 6, del 9 al 22. Les voy a ir leyendo y ustedes pueden ir siguiendo la lectura conmigo y vamos explicando poco a poco. Bueno, en Génesis capítulo 6, verso 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Características de este varón. Habla varias cosas. Dice, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Entonces, son tres cosas importantes que nosotros vamos a estudiar esta noche y que nos vamos a dar cuenta que definitivamente nosotros podemos también tenerlas y no solamente podemos, que debemos esforzarnos por tenerlas. Entonces vamos a mirar qué significa ser un varón justo y para esto vamos a complementar en 2 de Pedro capítulo 2 verso 5. 2 de Pedro capítulo 2 verso 5. Bueno, ¿qué dice 2 de Pedro 2, 5? Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, habla de Dios, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esto dice la versión Reina Valera. Hay otra versión de la Biblia que se llama la Nueva Traducción Viviente y dice, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé, y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Y por último les voy a leer otra traducción que se llama la Dios habla hoy. Y dice, ni tampoco Dios perdonó al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas. Aquí habla de lo que es ser justo. ¿Qué hacía Noé? Noé era una persona que dice que pregonaba justicia. O sea, no solamente actuaba en justicia y en rectitud, sino que además, ¿qué? Hablaba a los que estaban a su alrededor de que debían ser rectos y justos, que debían hacer la voluntad de Dios. En la versión Dios habla hoy dice que advirtió al mundo del justo juicio de Dios. Miren esto, del justo juicio de Dios, porque muchos miran el Antiguo Testamento como un Dios castigador y un Dios malo, pero no miran a los otros que están detrás del no cumplimiento de las cosas que Dios les pedía que cumplieran. Y morían y vivían circunstancias difíciles producto de la conducta que cada uno de ellos tenía. Igual es hoy día, bueno, igual guardadas proporciones. Ya tenemos a Jesucristo y vivimos en una dispensación diferente, que es la dispensación de la gracia. Pero tenemos que portarnos igual recta y justamente. Entonces, ¿qué hacía Noé? Noé vivía de manera justa, recta y además instaba a todos los que estaban a su alrededor a que hicieran exactamente lo mismo. Y eso es algo pues maravilloso y es algo muy bueno en medio de ¿qué? De el mundo que le rodeaba, que es lo que vamos a seguir leyendo ahora. Dice la palabra de Dios que él era, y más adelante continuamos con el relato donde nos vamos a encontrar en qué clase de mundo estaba Noé. Pero aquí quedó claro por qué era un hombre justo. La siguiente característica dice que era
perfecto en sus generaciones. ¿Qué significa ser perfecto en sus generaciones? Quiere decir que ni su ascendencia ni su descendencia participaban del mundo, de la situación que vivía en ese momento el mundo. Esa situación está ahí en el capítulo 6 del verso 1 al 5. Alguien que me lo lea, por favor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y los engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho Hasta ahí. hombre en la tierra. Correcto. Entonces, fíjense qué circunstancia estaba viviendo Noé, diferente a la circunstancia actual. Para nada. Mire lo que dice acá, dice que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra. ¿Qué estamos viviendo hoy día? ¿La maldad se ha multiplicado? Claro que se ha multiplicado. ¿Qué otra cosa dice acá? Toda forma de pensamiento de corazón era solamente el mal continuamente. Entonces, ¿qué diferencia hay de la época de Noé a nuestra época? Si lo miramos en cuanto a la conducta de las personas, es exactamente lo mismo, y podríamos decir que estamos pues también en una circunstancia caótica y en una circunstancia difícil. Pero sin embargo había un hombre que su familia, desde sus ancestros y su descendencia, ¿cómo se portaban? Rectamente, justamente. Y nosotros podemos hacer lo mismo hoy día. Vivimos en medio de una generación perversa, una generación mala. La maldad ha crecido, las circunstancias están cada vez más difíciles, pero no significa que nosotros no podamos ser justos y rectos. Aquí un hombre, Dios le dio el privilegio de construir un arca, y vamos a continuar viéndolo, con un propósito específico, pero era un hombre que tenía las herramientas para construirlo. Y la primera herramienta y la primera característica que él tenía era que era un hombre que se portaba justo, y no solamente él lo hacía en su casa, sino que instaba a todos los que estaban a su alrededor para que hiciera lo mismo y para que reconocieran que lo que Dios pedía siempre era justo y bueno, y que hacer la voluntad de Dios traía beneficios y traía cosas maravillosas. Estamos exactamente en lo mismo. O sea, nosotros, en la medida en que nos portemos de una manera recta y justa delante de Dios, tenemos ya la primera herramienta, la más poderosa, para empezar a construir el arca, la casa, el lugar de habitación de nuestra familia, donde le podemos dar lo mejor, todo lo que ellos se merecen. Bueno, sigamos. La segunda característica entonces es que él era un hombre perfecto en sus generaciones. Ni sus padres, ni sus abuelos, ni sus ancestros, pues, sus ancestros no habían participado de estas conductas, y sus descendientes tampoco. Sus hijos eran hombres también temerosos y sujetos, porque dice la palabra de Dios que se salvó Noé y otras 7 personas, su esposo, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Sigamos. Dice otra cosa bien especial, dice: con Dios caminó Noé. ¿Qué significa que con Dios caminó Noé? Significa que él anduvo en íntima comunión con Dios. Era un hombre de fe. ¿Qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios es que yo tenga el tiempo, y tenga más que el tiempo, la actitud de corazón de encomendarle a Dios todos mis planes,
todos mis asuntos, de entregarle a Dios todo aquello que yo quiero hacer. ¿Qué es lo natural? Que nosotros vamos con todo el ímpetu, con toda la fuerza, con toda la energía y con toda la alegría a empezar un negocio, ¿cierto? O una actividad. Y creemos que es con nuestra fuerza, con nuestra experiencia, con nuestra sabiduría, con las capacidades que tenemos. Pero cuando las cosas empiezan a salir como no esperábamos, ahí es que empezamos a agarrar a Dios de la mano, ¿verdad? Y queremos caminar con Dios, pero nosotros vamos adelante de Dios. Es decir, lo dejamos atrás. Porque ¿qué pusimos adelante? Pusimos nuestras capacidades, pusimos nuestro ego, nuestra voluntad y muchas otras cosas. Pero cuando yo camino con Dios, caminar con significa que voy al lado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno va hablando con el esposo o con la persona que está al lado y uno está seguro que él está ahí, de pronto voltea a mirar y el otro se ha quedado por allá y uno sigue aquí hablando adelante, ¿verdad? Pero yo voy consciente, aunque no le esté viendo, yo sé que está aquí al lado oyéndome. Si físicamente vivimos eso, espiritualmente también. Es decir, Dios siempre está ahí al lado, está aquí con nosotros. Pero yo tomo la decisión de caminar con Él o no. Y caminar con Él es encomendarle todos mis sueños, mis anhelos, mis necesidades, todo lo que yo quiero. De contar con Él para todas las cosas. Y no tenerlo como un Dios bombero, es decir, que viene y apaga los incendios que yo he armado, ¿sí? Y que necesito que me haga el favor. Y sobre todo que Él es bueno, Él lo hace. Pero nos podemos evitar esos sufrimientos, podemos nosotros caminar con Él. Cuando nosotros empezamos a caminar con Él, empezamos a tener confianza. Miren, vuelvo al ejemplo de cuando uno va con alguien que sabe que está al lado, uno mirando para allá, pero uno está hablando y sabe que la persona está oyendo. Por fe yo creo que la persona está ahí oyéndome. O sea, yo confío en que la persona está aquí oyéndome. Caminar con Dios es eso, es aprender a confiar de que Él está aquí con nosotros y que todo lo que yo le diga, todo, absolutamente todo, Él lo escucha y Él tiene presente eso que es tan importante para mi vida. Eso es caminar con Dios. ¿Qué hacía Noé? Encomendaba todos los asuntos, todo lo que a él le parecía. Entonces, cuando yo empiezo a caminar con alguien, ¿a ustedes no les ha pasado que empiezan a hablar como la persona habla? Yo digo los dichos de mi esposo. Miren, realmente yo nací en el Cesar, me crié en Bucaramanga, mi mamá es santanderiana, hablo de Colombia, mi papá es paisa y mi esposo es del Valle del Cauca, ¿no? Entonces con mi esposo yo no lo puedo tutear porque a él no le gusta tutear. Entonces, para decirle usted, a mí me parece demasiado fuerte, ¿no? Decirle usted a mi esposo. Entonces yo aprendí a vocear. Entonces yo hablo como los bayunos, pero mal, ¿no? Pero lo hago por amor. Entonces yo le digo vos y hablo como si fuera bayuna, porque ese es nuestro lenguaje. Lo hago como mal, pero a él le gusta. Entonces, pero ¿qué ocurre? Que yo ya empecé a adquirir las mismas costumbres de él por caminar con él, bueno, y dormir con él y todo con él. Pero adquirimos las costumbres. Yo digo, por ejemplo, cosas mexicanas. Yo digo achirrión, porque ando con alcaid, ¿sí? No, y lo decía pésimo. Y un día le pregunté, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Explícame, ¿qué es eso? ¿Ah? Entonces, y lo decía mal, pero ella después le pregunté y ya empecé a decirlo bien. Y bueno, uno aprende las cosas del que tiene al lado. Cuando yo empiezo a tener a Dios caminando conmigo, yo traigo las costumbres del cielo aquí a la tierra, porque aprendo las costumbres del cielo de la mano de Dios y aprendo a vivir como Dios quiere que yo viva. Eso es algo precioso, eso es algo maravilloso, que yo aprenda a vivir como Él quiere que yo viva. Y miren algo precioso. En medio de una circunstancia horrorosa como la que estaba Noé,
él caminaba con Dios y no caminaba con las malas costumbres. Estaba en medio de una generación perversa, pero le decía a la generación perversa: yo conozco un Dios, yo ando con un Dios que hace que nosotros vivamos una vida diferente y maravillosa. Y entonces, ¿qué ocurría ahí? Se convirtió en un hombre de la confianza de Dios. Cuando yo me convierto en una mujer de la confianza de Dios, ¿qué hace Dios con nosotros? Nos da grandes responsabilidades. ¿Y qué cosa tan divina? Ustedes tienen una responsabilidad maravillosa. ¿Y saben cuál es la primera responsabilidad, aparte, por supuesto, de amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma? Ustedes tienen la responsabilidad de construir el arca donde van a subir a su familia. ¿Con qué materiales están construyendo ustedes esa arca? Ya les he nombrado 3 cositas. ¿De las 3 estamos pelados en alguna o vamos bien? ¿O vamos bien? Vamos a repetirlas. Justo, perfecto en sus generaciones. Y si no, ahí nos podemos pelar, ¿no? Perfecto en las generaciones. Pero, ¿saben una cosa? ¿Cómo? Ese no depende de uno. Y ¿sabes qué? Como no depende de nosotros y Dios es maravillosamente bueno, en Jesucristo nosotros ya tenemos la herencia perfecta. O sea, ascendencia y descendencia pasada. Este punto segundo lo pasamos. En ascendencia, en descendencia ustedes tienen la responsabilidad de llevar a su familia, ¿sí?, a vivir una vida diferente. Esos muchachos me asustaron. Entonces, ¿qué dice acá? Vamos entonces bueno, era perfecto en sus generaciones. Y el tercer punto, con Dios caminó Noé. ¿Están caminando ustedes con Dios? ¿O están ustedes caminando adelante y después se devuelven a agarrarle nuevamente la mano porque necesitamos? Puede ocurrirnos, ¿no? Piensen ustedes ahorita, a ver, ¿yo sí le encomendé el negocio a Dios o no? ¿Yo sí le encomendé las nuevas decisiones familiares que estoy tomando a Dios o no? ¿Yo sería que sí le pregunté a Dios acerca del viaje o no? ¿Sería que yo le pregunté a Dios si era su voluntad de que yo comprara esto o no? ¿De que yo hiciera esto otro o no? ¿Y no les ha pasado que ustedes hacen tremendo plan sin consultar, no? Y cuando ya está todo casi que listo, se dan cuenta que no hicieron lo más importante, y era montar al Señor en la situación. Y entonces, bueno, tenemos la oportunidad de devolverlos y montarlos, pero muchas veces no los subimos y nos metemos en una serie de líos que, bueno, que nos toca resolver, y eso nos lleva de pronto más tiempo y nos hace vivir cosas que no estaban planeadas. Entonces, 3 características. Ya tenemos una, ¿no? Una, la mitad. Ya por la ascendencia, ya el Señor nos dio un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, somos en Jesucristo. Pero, ¿qué estoy haciendo con mi descendencia? ¿Yo estoy formando a mi descendencia de manera justa, correcta, guiados, enseñados, instruidos en la palabra de Dios o no? Y la tercera, ¿estoy caminando con Dios? ¿Soy un hombre y una mujer de fe? ¿Saben? Algo precioso, y es que Noé fue un hombre de fe. Noé fue un hombre, como dice la palabra de Dios en Hebreos 11, del 6 al 7. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta última parte nos gusta, que es galardonador de los que le buscan. Pero el primer pedazo es el que a veces como que no lo tenemos tan claro. Y es que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tenía entonces Noé? Fe. Y miren acá en el verso 7 dice de Hebreos 11, en el verso 7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Miren esto bien especial. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho
heredero de la justicia que viene por la fe. Miren la fe de este caballero. Dice que fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Resulta que él aquí tenía una relación íntima y estrecha, y en esta época pues él hablaba con el Señor. Entonces nosotros ahora tenemos otros mensajeros de parte de Dios, y está la palabra de Dios, está cuando venimos a la reunión a escuchar la Biblia y nos es advertido algo. Dios pone al esposo o a la esposa que nos adviertan cosas, pero nosotros pues en nuestra sabiduría o en la sabiduría de nuestra propia opinión las desechamos. Y miren acá, un hombre de fe es advertido por Dios acerca de cosas que aún no se ven. Con el tiempo se van a ver. Mire que sea recto, sea justo, sea perfecto. Mire, no haga eso, no se deje sobornar por los policías, no lo haga, que eso no trae bendición. Pero nosotros queremos salir rápido del paso y no hacer esto y no hacer aquello. Y les quiero decir que el soborno no es agradable a Dios. Entonces yo no puedo sobornar ni dejarme sobornar. ¿Por qué? Porque eso no agrada a Dios. Yo no puedo entrar en lo que todo el mundo hace. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Yo no puedo hacer eso. Yo camino con Dios. Voy a vivir circunstancias tentadoras, pero ¿con quién camino yo? Con Dios. ¿Y qué dice aquí? Dios nos advierte acerca de cosas que aún no se ven. ¿Para qué? Para que yo actúe de una manera correcta, para que yo haga lo que es correcto, lo que es santo, lo que es perfecto. A mí me advierten de que diga la verdad. Se van a presentar circunstancias donde yo creo que lo mejor es decir mentira, pero yo tomo la decisión de con quién yo estoy caminando. Mire, son cosas pequeñas, pero que traen muchas consecuencias. A veces nos proponen negocios que aparentemente son buenos, pero yo ¿qué tengo que hacer? Caminar con Dios. Señor, ¿esto sí es verdaderamente agradable a ti? A veces nos dan consejos, entre las señoras, entre los señores, nos damos consejos. ¿Este consejo me servirá o este consejo acabará de desbaratar mi relación de pareja? ¿Con quién estoy caminando? ¿De qué consejo yo quiero tomar? Yo tengo que reaccionar como una mujer o como un hombre de fe. Y dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Señores, ¿con cuánto temor de Dios están preparando el arca en que su familia se salve? Para los señores, varones, cabezas de familia, ¿cómo están preparando el arca donde su esposa y sus hijos se van a salvar? ¿Cuáles son los materiales que están usando? La ira, la angustia, el no tener tiempo. Ayúdenme ustedes, denme ideas. O lo están cimentando en el amor, o están construyendo su arca en el trabajo, con los amigos, en el licor. A ver, ¿qué otra cosita? Están construyendo su arca con el ejemplo. Pensemos que es con el buen ejemplo, ¿sí? Porque también puede ser el mal ejemplo. Y esto es, miren, estos son lo que nosotros estamos haciendo para construir el arca. Y Noé fue un hombre que fue advertido acerca de cosas que no eran, que no sabía, y es que la tareita que le dijeron es construya un arca porque voy a destruir el mundo, y le dieron las dimensiones, y las dimensiones no eran cualquier bobada, eran unas dimensiones desproporcionadas en un lugar donde no había mar, en un lugar donde tampoco había madera, en un lugar donde las circunstancias eran totalmente contrarias. Y ahora, por ejemplo, uno le va a hacer un negocio y uno dice, no, espere un momentico, yo tengo que orar, consultarle a mi esposo. En el caso de los señores, yo tengo que pedirle a Dios y consultarlo con mi esposa.
pues se le pueden a uno reír en la cara. Pero ¿saben una cosa? Eso es caminar con Dios y eso es vivir por fe. Eso es hacer las cosas de la mano de Dios y no de la mano de los que no nos van a ayudar en el momento en que estemos llevados, que nos vaya mal. Entonces, ¿cuáles son los materiales con el que está preparando su arca? Y dice aquí, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Ustedes están preparando el arca con temor? ¿Ustedes están preparando el arca donde se salva su familia, agregando oración por sus hijos, agregando oración por sus esposos? Señoras, agregando oración por sus hijos, agregando oración por sus esposos, siendo hombres y mujeres de testimonio para sus hijos. ¿O ustedes quieren que sus hijos sean como ustedes? ¿Ustedes quieren que sus hijas se casen con hombres como ustedes? Y para los que tienen varones, ¿ustedes quieren que sus hijos se casen con mujeres como ustedes? Ese es un buen análisis, porque a veces uno dice, no, caramba, yo no quisiera. Luego, el no querer significa que yo tengo cosas por mejorar. ¿Con cuánto temor estoy yo preparando el arca? Es decir, yo estoy leyendo un poquito de Biblia para hablarle a mis hijos de la Biblia, de lo que dice la Biblia. Este es el manual donde están escritos todas las cosas maravillosas que nosotros nos podamos imaginar. No enloquece, eso no es cierto. No enloquece, por el contrario, alegra, llena de paz, vivifica, nos da argumentos, nos da la capacidad de hablar con sabiduría. ¿Ustedes no quieren hablar con sabiduría? Claro que queremos hablar con sabiduría, porque cada edad necesita una sabiduría especial. ¿De dónde viene esa sabiduría? Viene de parte de Dios. Entonces aquí otro de los ingredientes perfectos que tenía Noé, era un hombre de fe. Y era advertido de las cosas que aún no se veían. Pero él creyó y él dijo, si yo soy un hombre que sigo caminando con Dios, yo estoy garantizando una vida recta y una vida exitosa para mi familia, para los seres que yo más amo. Pero a veces nosotros pues somos perezosos, pasamos por alto, y hay una cosa, nos podemos dejar llevar por el afán de las riquezas. Y miren algo bien tremendo, y es uno de los problemas más grandes que hay hoy en la humanidad. ¿Saben cuál es? El amor al dinero. ¿Saben qué dice la Biblia acerca del amor al dinero? Raíz de todos los males es el amor al dinero. De todos los males, físicos, emocionales y espirituales. Físicos, o sea, todos, raíz de todos los males, porque yo puedo dedicarle toda mi energía, todo mi esfuerzo, toda mi dedicación a hacer riquezas. Más que, y dejarlo pues aparte para no buscar al Señor, o sea, para no seguir con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, continuemos. Verso 10 de Génesis 6. Dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Can y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, verso 11, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Y aquí viene algo muy especial. Verso 14. Vienen las instrucciones de Dios. Y ese es uno de los puntos bien especiales también donde nosotros podemos perder el año, ¿no? Dice el verso 14, dice, hazte un arca de madera de gofer o ciprés, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Qué empieza Dios a dar? Una serie de instrucciones. ¿Qué es la Biblia? Son instrucciones dadas por Dios.
Instrucciones en amor, ojo que no es reprensión. Instrucciones que nos garantizan una vida diferente, una vida espectacular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y no de mal. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque la bendición de Dios no añade tristeza. O sea, lo que está escrito en la Biblia es espectacular para cada uno de nosotros. Porque lo que dice la Biblia es: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera nuestra alma. Nos gustan esos pasajes, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice la palabra de Dios. Entonces dice acá la Biblia que el Señor le dijo: hágase un arca con estas y estas especificaciones. Es decir, Dios dio ¿qué? Instrucciones. Y le digo, en el verso 5 dice: y de esta manera la harás. O sea, miren, Dios nos da las instrucciones y es específico. Por ejemplo, decir que la calafatee por dentro y por fuera. ¿Por qué? Porque Él sabía que iba a estar sobre mucha agua y necesitaba que fuera impermeabilizada, no solo por fuera, sino que sea impermeabilizada por dentro también, para que no entrara agua, porque Él sabía el tiempo que iba a llover y además el tiempo en que el arca iba a permanecer sobre el agua. Y entonces le dio las instrucciones específicas. Nosotros recibimos las instrucciones específicas de la palabra de Dios, pero unas hacemos y otras no. Unas queremos arrancarles la hoja a la Biblia y esa no, esa pasa rápido. Otras, no, pues yo no sabía, y otras de pronto nos aconsejan y nos dicen: no, pero no pasa nada, tranquilo, no pasa nada. Eso es solamente una vez que puede representar pérdida para toda la vida. Entonces, Dios da instrucciones y Dios confía en que usted las quiere seguir. ¿Para qué? Para que a usted le vaya bien en todo, porque eso dice la Biblia, ¿sí? Para que nos vaya bien en todo. Y dice acá: y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, y de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación. Y bueno, le dice todo lo que tiene que hacer. Le dice hasta que la haga de 3 pisos. Y le dice cada cosa cómo tenía que ser. O sea, Dios fue específico. Quiero decirles, señores, Dios no nos da instrucciones que nosotros no podamos cumplir. Por ejemplo, la Biblia dice: no mienta. ¿De quién depende el mentir? De cada uno de nosotros. Es una decisión. La Biblia dice: perdone. Y la Biblia dice también: ame. Esas son decisiones. La Biblia dice: dé abundantemente y sin reproche. La Biblia no dice: entre más tacaño sea mejor. ¿Sí? La Biblia dice: dé, que con la medida que usted va a recibir abundantemente. No juzgue, porque con la medida con que juzgamos, nosotros vamos a ser juzgados. Entonces son una serie de circunstancias que están aquí escritas en la palabra de Dios y que nosotros hemos sido llamados para cumplirlas. Y dice en el verso 17: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. Miren algo espectacular. Dios nos da la instrucción, nos dice cómo ejecutarlo y nos habla de las consecuencias. ¡Qué bello! O sea, Dios nos dice: si tú haces conforme a mi voluntad, yo te voy a premiar. Yo te voy a poner en lugares mayores. ¿Y saben qué nos dice el Señor que hagamos? Oren, lean la palabra, aparten un tiempo para encomendar el camino. No es ni siquiera difícil, es fácil. Pero ¿de quién depende? Depende de nosotros. Las instrucciones de Dios son fáciles. Las instrucciones de Dios son sencillas. Lo que pasa es que nosotros tenemos una acostumbrada manera de vivir. Tenemos conductas aprendidas que no queremos renunciar. Y es necesario que nosotros tomemos la decisión de dejar aquello que no sirve. ¿Por qué? Porque en el arca donde usted está, allí están subidos todos los seres que usted ama.
Y esa es una responsabilidad de la cual a cada uno se nos va a pedir cuentas. ¿Qué hizo con lo que le di a administrar? A ver, señor, un momentico, pero era que yo tenía mucho trabajo, ¿sí? Pero era que yo tenía que hacer aquello, esto y lo otro. No, yo tengo que involucrar a mi familia, a las personas que yo amo, en la construcción de esta arca. Bueno, sigamos. Entonces Dios da las instrucciones, nos dice cómo hacerlos y nos dice la consecuencia. Porque le dice, yo traigo un diluvio para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Y mire la promesa, verso 18, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Yo les pregunto, ¿ustedes por quién trabajan? ¿Por quién trabajan? ¿Sí? Y entonces hoy les digo, vean lo que el Señor les da. Estableceré mi pacto contigo, tómenlo a título personal, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres, y los que tienen niñas, los maridos de tus hijos, de tus hijas. Pero ¿cuál arca está construyendo usted? ¿Calafateada por dentro y por fuera? ¿O una barca de balso que apenas se suben y todos quedan a la deriva? ¿Qué tipo de arca usted está construyendo? ¿Está construyendo un arca en el temor de Dios? ¿Un arca donde suben a Dios? ¿Donde sube al que detiene el viento y la tempestad? ¿Donde sube al que provee todo lo que usted necesita? ¿Donde usted sube al que todo se lo da? Ese es Dios, el que todo lo provee, el que todo lo suple, pero también el que exige que vivamos una vida recta y santa. Y no podemos vivir una vida recta si a Él no lo hemos subido en el arca. O sea, estamos perdidos si no lo hacemos. Y yo debo caminar con Él para aprender esas costumbres maravillosas que solamente vienen de Él. Bueno, sigamos. Hay algo también muy espectacular, y es que dice aquí la palabra de Dios que Él recibió la promesa. Ustedes han recibido promesas y han hecho promesas. ¿Las han cumplido? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Yo les quiero decir que la promesa de Dios, Él siempre la cumple. La promesa de Dios siempre está. La promesa de Dios siempre permanece. Y solo depende de cada uno de nosotros. O sea, subamos a Dios al arca. Subamos a Dios al arca, y Él ¿qué hace? Hace que el arca vaya en dirección perfecta conforme a la voluntad de Él. ¿Cierto? Nosotros somos los responsables. Nosotros somos los que tenemos esa responsabilidad. Nosotros somos los que tenemos la obligación de hacerlo. Entonces, fíjense que es sencillo lo que hizo Noé y la instrucción que empezó a recibir. Y empezó a darle Dios una serie de instrucciones. Dice, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie, y empieza a darle instrucciones. En el verso 21 también le dice, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Pero viene el verso 22, por favor todos vayamos al verso 22, Génesis capítulo 6, verso 22. ¿Qué dice Génesis 6, capítulo 22? A ver, Pedro, ayúdame con voz de trueno. Y así lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué hizo Noé? Entonces así digan ustedes, y así hizo, así hice yo, y así voy a hacer yo, conforme a todo lo que Dios nos manda. ¿Qué tenía Noé? Otra característica, era un hombre obediente.
Porque entonces cuando a nosotros dicen, mire, no digan mentiras, hablemos de las mentiras, ¿no? Para no hablar de otros asuntos. Hablemos de las mentiras, dice, no digan mentiras. Ay, pero en medio de una circunstancia uno empieza a justificarse. Noé hubiera podido decir, pero ¿para qué echar tanto alimento, Señor? Eso no es necesario. 3 pisos, ¿cuándo va a terminar? Calafatearla, mire, solo por fuera, por dentro no es necesario. ¿Sí? Y así empezamos nosotros a decir una cantidad de cosas que no sirven. Yo tengo que aprender a ser obediente. Miren, instrucciones sencillas. Orad sin cesar. Orar, dicen algunos. Orar. Orar es hablar con Dios. Por eso dice la palabra de Dios, sin cesar. Es decir, debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Son instrucciones sencillas, pero estamos apartando el tiempo para hacerlo. Dios no nos exige cosas demasiado grandes. No nos está mandando a construir esta arca, donde a este hombre lo ridiculizaban. Dice que alrededor de 70 años se demoró construyendo el arca. Esto no fue labor de un día. 70 años, donde él estaba construyendo un monstruo, una cosa extraterrestre, una cosa que era risible, que era hasta motivo de vergüenza. Usted está loco. ¿Cómo se le ocurre? De ninguna manera. Los negocios no se hacen así. Hoy día hay que hacer la mordida, el chanchullo, el no sé qué. Miren, no. Él estaba obedeciendo una instrucción. Si ustedes y yo tratamos de llevar una vida recta y perfecta delante de los ojos de Dios, les aseguro que el arca que podemos construir no se puede ni siquiera comparar con el arca de Noé. Es mucho mayor, porque la palabra de Dios dice que con Jesucristo nosotros podemos hacer cosas mucho mayores. Entonces nosotros podemos subir al arca muchas más personas, mucha más familia. Nosotros tenemos ese privilegio y esa oportunidad. Y que yo quiero tener, también eso lo puede subir al arca. Y yo quiero ir, también súbalo al arca. Pero tiene unas connotaciones bien importantes. Y la última, que es la demanda más grande que hay en la palabra de Dios. ¿Cuál es la demanda más grande? Es la obediencia. Obediencia a Dios y a su palabra. Y entonces nos encanta todo, por supuesto, lo de la historia de Noé. Son características sencillas, son características pequeñas, pero nosotros tenemos la responsabilidad. Ya para terminar, para hacer nuestra oración, yo les hago la pregunta: ¿con qué materiales está construyendo su arca? ¿Está construyendo su arca donde va a salvar a su familia con temor? ¿Está construyendo su arca con la dirección de Dios? A ver, otra pregunta: ¿ha subido a Dios al arca? ¿Cierto? ¿O está a nado, solito? ¿Cuáles eran las características de Noé? Señor, justo, perdón, justo, perfecto en sus generaciones y caminaba con Dios. Aparte de eso, era un hombre de fe y obediente. Miren, y seguía instrucción. De fe, seguía instrucción y obediente. 3 características con las que iniciamos y después otras 3 características con respecto a la instrucción. La más grande, él obedecía. Ustedes tienen un regalo precioso, señores, y es que tienen hijos que Dios les ha dado. Herencia de Dios son los hijos, dice la Biblia. ¡Qué preciosura! Ustedes tienen ese inmenso privilegio, pero tienen ahora otro privilegio mayor, y es construir el arca con temor, subiendo a Dios al arca, subiendo al Dios de los milagros a su vida, subiendo al Dios que todo lo puede. ¿Depende de quién? Depende de ustedes. Vamos a hacer una corta oración y después vamos nosotros a subirnos al arca. Eso es una partecita de sorpresa, donde vamos a hacer una oración muy especial por la familia. ¿Sí? Entonces yo les invito a que se pongan de pie y vamos a orar.
Vamos a orar primero pidiendo perdón por si nosotros no hemos hecho lo que corresponde en este tiempo. Padre, yo quiero bendecirte y quiero darte gracias, Señor de los cielos, por este tiempo tan especial, Señor bendito, delante de ti. Yo quiero darte gracias, Señor de los cielos, por tu presencia, por tu poder y por tu amor. Ahí donde está, yo le invito a que usted le pida perdón a Dios. Si usted aún no ha subido a Dios, no va a caminar, no ha caminado, no está actuando en rectitud, en justicia, o usted no está llevando su descendencia como debe ser. Si usted no ha subido o no está seguro si ha subido a Jesucristo a la barca, a su arca, yo le invito que ahí donde está, yo le invito que en esta noche usted haga esta sencilla oración conmigo. Invite a Jesucristo a subirse a su vida, a entrar en su corazón. Invítelo en esta noche, Señor Jesucristo. Yo te invito hoy a mi vida. Yo te invito para que seas tú mi Señor, mi Salvador, el constructor de mi vida y mi ayudador. Invite ahí a Jesucristo y dígale: yo reconozco que tú diste por mí la vida y que tú quieres para mí lo mejor. Padre, en esta noche queremos pedirte perdón, Padre de los cielos, si los materiales que estamos usando para construir nuestra arca no son los materiales correctos, no son los adecuados. Pídale perdón a Dios en esta noche por el mal ejemplo que ha dado a sus hijos, a sus hijas, si lo ha dado. Dígale: Señor, perdóname porque no he tratado a mi esposa correctamente y mis hijos se han dado cuenta. Y ese ejemplo, Señor, yo no quiero que lo vivan. Pídale perdón a Dios si usted no ha tratado a su esposo de manera correcta y sus hijos también lo han visto. Y aun si sus hijos no lo vieran, pídale perdón a Dios porque no es agradable a Él. Señor, en esta noche te queremos pedir perdón si estamos usando materiales, Señor de los cielos, débiles, materiales, Señor, perecederos, materiales, Señor de los cielos, que no permanecen para siempre. Hoy determinamos, Señor, y te queremos pedir que nos capacites para ser justos. Capacítanos para actuar en rectitud. Capacítanos para vivir rectamente. Capacítanos para hacer las cosas conforme a tu santa voluntad, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos llevas, Señor bendito, a vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Ahora dígale: Señor, yo quiero caminar contigo. Yo quiero ser un hombre de oración. Dígale ahí donde está: Señor, yo quiero ser un hombre de oración. Suena como para mujeres, pero yo quiero, Señor, ser un hombre de oración. Y si usted es una mujer que no es de oración, dígale: Padre, yo quiero ser una mujer de oración, porque yo quiero construir el arca para mi familia, donde tú estés, donde tú seas el centro. Dígale al Señor en esta noche: yo quiero, Señor de los cielos, que tú me ayudes. Yo te pido que me tomes ahora de la mano. Yo te entrego todo mi ser y te pido que me ayudes, Señor, para ser esa persona que tú quieres que yo sea, ese padre que tú quieres que yo sea, ese esposo que tú quieres que yo sea, esa madre que tú quieres que yo sea, esa esposa que tú quieres que yo sea. Y dele gracias a Dios. Bendiga a Dios en esta noche. Y si no tiene esposo, si no tiene esposa, dele gracias a Dios, porque Dios va a proveer ese esposo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre de los cielos, porque tú estás aquí en medio de nosotros y en medio de nuestras vidas. Ahora yo le invito ahí para que usted renuncie a no seguir instrucción. Dígale: Señor, yo no quiero ser como el caballo o el mulo sin entendimiento, dice tu palabra. Señor, yo quiero, Padre de los cielos, entender la instrucción que viene de ti y seguirla. Yo quiero, Señor de los cielos, aprender a oír tu voz. Yo quiero que me ayudes, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero agradarte, yo quiero bendecirte. Y yo quiero pedirte en esta noche, Señor, que me capacites para ser un hombre y una mujer obediente. Declárese obediente
Declárese un hombre, declárese una mujer obediente que recibe instrucción, capacitado para hacer las cosas correctamente. Y ahora dígale: Señor, gracias, porque sé que tú me capacitas para educar a mis hijos de la forma correcta, para tratar a mi esposa como a vaso más frágil, y esposas para que estén sujetas a sus esposos, para que los amen, para que los respeten, como dice la palabra de Dios. Y usted, que aún no tiene esposo, dígale al Señor en esta noche: Padre, gracias porque me capacitas para tenerlo, para disfrutarlo, Señor. Gracias, Padre de los cielos, gracias, Rey celestial, gracias, Dios todopoderoso. Ahora dígale: Señor, gracias porque tú me capacitas para ser el papá y la mamá que nuestros hijos necesitan. Gracias, Señor de los cielos, porque en esta noche, Señor bendito, también tú obras y actúas con poder y con autoridad. Gracias, Señor de los cielos, y para usted que no tiene hijos, que no se ha casado, que está escuchando este tema, yo le invito allí para que usted encomiende su área sentimental y sexual delante de Dios y le diga: Señor, tú lo eres todo y tú me llenas todo, y quiero esperar en santidad para que tú me des ese varón o esa mujer que tú tienes planeado para mí. Bendiga la vida de sus hijos en esta noche, bendiga la vida de su esposo, de su esposa en esta noche, y dele gracias a Dios. Declárese un hombre de fe y una mujer de fe que cree en Dios y en su palabra. Padre, muchas gracias te doy en esta noche. Te bendigo y te doy gracias, Padre del cielo, y te pido que seas tú, Señor, tomando este tiempo maravilloso, Dios de los cielos. Amén.